Gerard Piqué no esperaba que fuera así. No esperaba enterarse por una pantalla. No esperaba sentir ese vacío exacto, seco, casi humillante. Y, sobre todo, no esperaba esa sensación incómoda que se instaló en su pecho sin pedir permiso. Shakira ya no lo necesitaba. Estaba solo en su apartamento de Barcelona, una tarde cualquiera, con el teléfono apoyado sobre la mesa y un café que se había enfriado sin que se diera cuenta. Había abierto un vídeo casi por inercia. Un clip corto, nada especial. Shakira aparecía en un escenario, segura, luminosa. No había rastro de dolor en su rostro. No había rabia, no había mensajes ocultos para él. Solo fuerza. Estoy en un momento de mi vida donde ya no espero que nadie me sostenga, decía ella al micrófono. Aprendí a sostenerme sola. Piqué sintió un golpe silencioso. No era una indirecta. No era un ataque. Era peor. Era verdad. Cerró el vídeo, pero la frase siguió resonando en su cabeza como un eco persistente. Ya no me necesita. Durante años, había pensado que, pasara lo que pasara, siempre ocuparía un lugar central en su vida. Como amor, como conflicto, como herida, como recuerdo. Pero aquello era distinto. Era ausencia emocional. Horas antes, Shakira había terminado un ensayo en Miami. El equipo celebraba. Ella sonreía, relajada, con una energía nueva que incluso a ella misma le sorprendía. Te veo distinta, le dijo una de sus bailarinas. Más ligera. Shakira asintió. Porque ya no cargo cosas que no me pertenecen. No pensaba en Gerard cuando lo dijo. Y ese fue el verdadero cambio. En Barcelona, Piqué caminaba de un lado a otro del salón. Tomó el teléfono, lo dejó. Se sentó, se levantó otra vez, no sabía exactamente qué hacer con lo que sentía. No era celos. No era amor. Era una mezcla incómoda de orgullo herido y pérdida de sentido. Durante mucho tiempo, él había sido el eje del conflicto, la figura contra la que Shakira se reconstruía. Pero ahora ella avanzaba sin mirar atrás. ¿En qué momento pasó esto?, murmuró. Buscó fotos antiguas, momentos compartidos, discusiones, reconciliaciones, todo parecía pertenecer a otra vida. Y por primera vez, lo entendió. Ella no solo se había ido. Había seguido adelante. Shakira llegó a casa esa noche y encontró a sus hijos dormidos. Se sentó en el sofá, descalza, con una taza de té caliente. No había ruido, no había ansiedad, solo calma. Pensó en todo lo que había sobrevivido, en todo lo que había aprendido a hacer sola. No sentía rencor, no sentía necesidad de revancha, sentía algo nuevo, independencia emocional. Piqué, en cambio, sentía algo que no sabía nombrar. Llamó a un amigo. ¿Te ha pasado alguna vez?, preguntó. ¿Que alguien deje de necesitarte y eso te haga sentir invisible? Hubo un silencio incómodo al otro lado. Eso no significa que no hayas importado, respondió el amigo. Significa que ya cumpliste tu papel. La frase le dolió más de lo que esperaba. Esa noche, antes de dormir, Piqué volvió a abrir el vídeo. Esta vez lo vio completo. No para buscar mensajes ocultos, para entender. Shakira hablaba de crecimiento, de límites, de amor propio. No mencionaba nombres, no hacía alusiones al pasado. Y entonces lo comprendió, con una claridad que le quemó el pecho. Ella ya no vivía reaccionando a él. Él era quien estaba reaccionando a ella. Apagó el teléfono. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío, era confrontación. Y, sin saberlo aún, ese fue el inicio de su verdadera caída, y quizá, de su transformación. La mañana siguiente, Gerard Piqué se despertó con una sensación incómoda en el pecho. No era tristeza abierta, era algo más difícil de enfrentar. Irrelevancia emocional. Durante años, incluso después de la ruptura, había sentido que seguía presente en la vida de Shakira. Tal vez como herida, tal vez como obstáculo, tal vez como recuerdo constante, pero presente al fin y al cabo. Ahora no. Preparó café y lo dejó olvidado sobre la encimera. Encendió el televisor sin prestar atención. Todo parecía seguir igual,
Y eso era precisamente lo que lo descolocaba. Nada cambió, excepto yo, murmuró. Tomó el teléfono. Abrió su perfil, el suyo, el de ella. Fotos nuevas, sonrisas reales, no mensajes cifrados, no canciones dirigidas, no silencios provocadores. Shakira estaba viviendo. Y no lo estaba haciendo a pesar de él. Lo estaba haciendo sin él. En Miami, Shakira llevaba a sus hijos al colegio. El sol entraba por la ventana del auto, y ella cantaba suavemente una melodía que aún no tenía letra. Mamá, ¿estás feliz?, dijo Sasha desde el asiento trasero. Shakira sonrió. Estoy en paz, corrigió. ¿Qué es mejor? No pensó en Gerard al responder. No lo evitó, simplemente, no apareció en su mente. Ese detalle, invisible para todos, marcaba una distancia enorme. Piqué intentó distraerse. Llamadas, reuniones, planes sociales, nada llenaba el espacio que había quedado cuando dejó de ser necesario. Se sorprendió a sí mismo revisando viejos mensajes, no para releerlos con nostalgia, sino para confirmar algo. ¿Cuándo fue la última vez que me buscó porque me necesitaba? No encontró la respuesta. Esa tarde, habló con Clara. La conversación fue breve, cordial, distante. ¿La has visto?, preguntó ella, sin especificar. No, respondió Gerard, pero no hace falta verla para notarlo. Clara entendió. Cuando alguien ya no te necesita, no significa que no hayas sido importante, dijo. Significa que ya aprendió. La frase se quedó suspendida entre los dos. Shakira, por su parte, estaba en el estudio. Trabajaba en una canción que no hablaba de ruptura, sino de reconstrucción. De identidad, de fuerza sin ruido. Esta canción no pide nada, comentó el productor, solo afirma. Shakira asintió. Eso es exactamente lo que soy ahora. No necesitaba validación, no necesitaba respuesta, había aprendido a cerrar ciclos sin escándalo. Esa noche, Piqué caminó solo por la ciudad. Pasó por lugares que habían sido suyos. Cafés, calles, rincones que antes significaban algo compartido. Nada dolía, y eso dolía más. Se sentó en un banco y, por primera vez, dejó que la idea se formara con claridad. Ya no soy una pieza central en su historia. Y, de inmediato, surgió otra pregunta, más incómoda aún. ¿Quién soy cuando no lo soy? Shakira llegó a casa y encontró un mensaje suyo que había entrado horas antes. No era dramático, no era urgente, solo decía. Espero que estés bien. Lo leyó una vez, luego otra. No respondió de inmediato. No por crueldad, por honestidad. Porque ya no sentía la obligación de sostenerlo emocionalmente. Horas después, escribió. Estoy bien, espero que tú también lo estés. Nada más, nada menos. Piqué leyó la respuesta y cerró los ojos. No había rechazo, no había acercamiento, solo equilibrio. Y entendió algo que le costó aceptar. Shakira no había ganado alejándose de él. Había ganado volviéndose completa. Y esa completitud no dejaba espacio para dependencias antiguas. Esa noche, antes de dormir, Gerard se miró al espejo. No vio al hombre herido. Vio al hombre que tenía que reconstruirse sin ser el reflejo de nadie más. Por primera vez, no sabía qué hacer con eso. Pero sabía algo más. La reacción que había tenido al verla libre no hablaba de ella. Hablaba de él. Gerard Piqué siempre había sabido perder partidos. Lo que nunca había aprendido era perder un lugar. Durante años, su identidad se había construido sobre certezas, éxito, control, presencia. Incluso cuando todo se rompió, conservó una convicción silenciosa, seguía siendo importante. Tal vez no amado, pero necesario. Tal vez no deseado, pero influyente. Eso se había acabado. Y no hubo escándalo. No hubo discusión final. No hubo una frase cruel que justificara el dolor. Solo una verdad limpia. Shakira ya no giraba en torno a él. Esa mañana, Gerard fue al gimnasio antes de que amaneciera. Necesitaba cansar el cuerpo para no pensar, pero ni el peso ni el sudor lograron silenciar la pregunta que lo perseguía.
¿Quién soy si no soy el centro de su historia? En Miami, Shakira preparaba el desayuno mientras Milan y Sasha discutían por una canción. Reía, intervenía, vivía. Había algo casi milagroso en la normalidad. Mientras servía café, recordó vagamente una época en la que cada mañana empezaba con tensión, con silencios incómodos, con explicaciones innecesarias. Esa versión de ella parecía lejana, no amarga, lejana. Mamá, dijo Milan, ¿vas a venir al partido? Claro, respondió ella sin dudar. No necesitaba coordinar agendas ajenas. No necesitaba negociar emociones adultas. Su energía estaba donde debía estar. Piqué volvió a casa y se sentó frente al ordenador. Abrió entrevistas antiguas, declaraciones, frases suyas hablando de familia, de estabilidad, de amor eterno. Sintió vergüenza. No por haber amado, sino por haber dado por sentado. Creí que siempre estaría ahí, dijo en voz alta. Y ese fue el problema. Intentó hablar con alguien que lo conociera antes de todo. Un antiguo compañero, una charla sin cámaras. Lo que te duele no es que esté bien, le dijo el amigo. Te duele que esté bien sin ti. Gerard no respondió. Eso no es amor, continuó el otro. Es ego. La palabra cayó pesada. Exacta. Ego. Shakira, por su parte, tomó una decisión que llevaba tiempo gestándose. Aceptó una gira más larga, más ambiciosa, no para demostrar nada, para disfrutar. ¿Estás segura?, le preguntó su equipo. Es mucho trabajo. Nunca estuve tan lista, respondió. Y lo estaba, porque ya no necesitaba permiso emocional para crecer. Esa noche, Piqué volvió a ver un fragmento de una entrevista reciente de Shakira. No hablaba de él, hablaba de límites. Aprendí que amar no es quedarse cuando ya no te cuidan, decía ella. Es saber irte sin destruirte. Piqué apagó la pantalla. Sintió rabia. Luego tristeza. Luego algo nuevo. Responsabilidad. No había sido reemplazado. Había sido superado. Se sentó en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá. Por primera vez desde la ruptura, dejó de buscar culpables. No en ella. No en terceros. No en el tiempo. En sí mismo. No supe cuidar, admitió en voz baja. Y ahora no me necesita. Y esa frase, por primera vez, no sonó como una injusticia. Sonó como consecuencia. Shakira cerró el día en el balcón, mirando la ciudad. Sintió gratitud, no por haber ganado algo, por haber soltado. Pensó brevemente en Gerard, no con dolor, no con rencor, con una distancia sana. Ojalá encuentre su lugar, pensó. Y esa fue la última vez que lo pensó esa semana. Gerard, en cambio, no durmió. Pero tampoco huyó, se quedó con la incomodidad, con la certeza incómoda de que ya no era imprescindible. Y, por primera vez, entendió que tal vez ese era el comienzo real de algo nuevo, no para volver a ella, sino para encontrarse a sí mismo. Gerard Piqué empezó a notar el cambio en los detalles pequeños. Nadie lo llamaba para preguntarle cómo estaba. Nadie esperaba su reacción ante las noticias de Shakira. Nadie le pedía una versión. El mundo había seguido girando sin consultarle. Al principio, intentó llenar ese vacío con ruido. Eventos, reuniones, conversaciones superficiales. Pero el ruido no tapa las preguntas importantes, solo las aplaza. Y la pregunta seguía ahí, constante. ¿Quién soy cuando ya no importo en esa historia? Una tarde, se cruzó con un periodista que, sin mala intención, lanzó una frase que lo descolocó. Parece que Shakira está en su mejor momento. Gerard asintió automáticamente. Sí, dijo. Me alegra. Y fue verdad. Lo que lo sorprendió no fue decirlo, sino sentirlo sin que doliera. En Miami, Shakira ensayaba con una disciplina casi ritual. Cada movimiento tenía sentido, cada pausa también. No había prisa, no había ansiedad por demostrar nada. Antes bailabas como si te persiguieran, bromeó una coreógrafa. Ahora bailas como si supieras a dónde vas. Shakira sonrió. Porque ahora lo sé. Había aprendido a no reaccionar.
A elegir. Piqué empezó a ir solo a lugares donde antes siempre estaba acompañado. Restaurantes tranquilos, caminatas largas, silencios incómodos que, poco a poco, dejaron de ser enemigos. Una noche, abrió una libreta que llevaba años sin usar. Escribió sin pensar demasiado. No fui indispensable, fui parte. Leyó la frase varias veces. No lo humillaba, lo ordenaba. Mientras tanto, Shakira tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Dejó de seguirlo en redes. No como castigo, como límite. No necesitaba verlo para confirmar que estaba bien. No necesitaba recordarse de dónde venía. Cuando cerró la aplicación, sintió alivio. Piqué lo notó días después. No inmediatamente, no de forma dramática, solo un día buscó su perfil y ya no estaba ahí. Sintió un pinchazo breve, luego, comprensión. Es lógico. Pensó, ya no soy parte de su día a día. Y por primera vez, no intentó forzar una reacción. No publicó nada, no respondió con gestos. Aceptó. Se encontraron, indirectamente, en un evento escolar. No hablaron mucho, cordiales, respetuosos, dos adultos que compartían algo importante y nada más. Shakira estaba tranquila, presente. Piqué estaba atento, medido. Cuando se despidieron, no hubo nostalgia. Hubo reconocimiento. Cuídate, dijo ella. Tú también, respondió él. Y eso fue todo. Nada pendiente, nada por cerrar. Esa noche, Gerard entendió algo que le costó años aprender. No ser necesario no significa ser descartado. Significa que la otra persona ya se sostiene sola, y eso, aunque duela al ego, es una victoria. Shakira, desde su balcón, miró la ciudad iluminada. Pensó en lo lejos que había llegado sin darse cuenta. No celebró, no lloró, simplemente respiró profundo. La paz no hacía ruido. Ambos habían cambiado. No al mismo ritmo, no de la misma forma. Pero el vínculo que antes los definía ya no los atrapaba. Y esa libertad, aunque silenciosa, era definitiva.